Hermanos, nuevamente deseamos compartir con ustedes este programa y en esta vez vamos a hablar de un tema muy importante del que poco se nos habla, poco se nos dice, poco se nos comenta, pero que dadas las circunstancias que está viviendo la sociedad, la familia, la escuela, pues es necesario que nosotros escuchemos la doctrina social de la Iglesia. No vamos a como asustarnos o preocuparnos de, pues a veces se ha hablado mucho con prejuicio y quizás eso ya vamos quitándolo y veamos así para hacer una introducción un poquito de esto de la doctrina social de la Iglesia. Es pasar, fíjense bien, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Mencionemos un par de condiciones de vida menos humanas para que las vayamos conociendo. Por ejemplo, las carencias materiales de los que están privados hasta de lo mínimo necesario. No tienen para comer, no tienen para estudiar, etcétera, no tienen vivienda. Bueno, otra, las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Su egoísmo no les hace compartir lo moralmente bueno que tienen y a veces solo sacan lo moralmente negativo. También, ¿verdad? Y aquí hablamos un poquito, pero sin asustarnos, las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder. Eso pues nadie lo ignora, de alguna manera nos afecta. Eso es condiciones menos humanas. Hoy veamos, la doctrina nos va a ayudar a pasar a condiciones más humanas, ¿verdad? Condiciones de vida más humanas. Bueno, el pasar de la miseria a la posesión de lo necesario, totalmente humano. Otra, la ampliación de los conocimientos, es que no podemos estar en la ignorancia. Por ejemplo, hay países que el nivel de educación es para la zona rural 3er grado, para la zona urbana 6º grado, como que si todos en ese país, en el campo, solo han llegado a 3er grado y en la ciudad 6º grado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ampliamos los conocimientos, ya estamos en condiciones más humanas. Y aquí hay una gran lista, pero solo vamos a mencionar esto para que nos vayamos ubicando en la doctrina social de la Iglesia. Tal vez tendríamos que ser un poco más larga esta introducción, pero el tiempo no nos dejaría, y vamos a entrar ahora como a una definición de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Fíjense que voy a leer bastante ahora, porque si yo lo digo así, aunque me lo puedo, pues a veces le creen a uno y a veces no, pero lo vamos a leer. Permítanme hacerlo. Dice que la doctrina social de la Iglesia, lo dice CELAM, la Conferencia Episcopal de América Latina, ¿verdad? Dice, es la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar y cultural realiza la Iglesia, expuesta por quienes tienen la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Para empezar, que yo no me siento con la autoridad de hacerlo, pero sí con la responsabilidad, y siento mucha responsabilidad. ¿Qué voy a enseñar? Voy a hacer una enseñanza moral sobre lo social, lo económico, lo político, lo cultural, ¿verdad? Lo familiar. Entonces, de eso, fíjense que no la pone complicado CELAM para que no le tengamos miedo. Ahora vamos a pasar a otra cosa muy bonita de la doctrina social de la Iglesia, como es las características de la doctrina social de la Iglesia. Hay 3 características bien importantes
Estas las debemos de conocer nosotros. La doctrina social de la Iglesia es una síntesis especulativa. ¿Qué significa? Especular es creer en el futuro, creer en que las cosas van a mejorar, creer también en que vamos a pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Eso es especular, y a veces también tenemos que especular sobre lo negativo, ¿verdad? Si no hacemos esto, podemos tener como consecuencia estas otras cosas. Entonces la doctrina social de la Iglesia especula, tiene derecho a especular, ¿verdad? También la segunda característica es que tiene un alcance práctico. Alcance es lo que va abarcando. Cada vez tiene que ir abarcando más, pero no en teoría, sino que es un alcance práctico. La teoría pues está destinada a iluminar la acción, pero desde una perspectiva moral. Así es que el alcance práctico va a ser de tipo moral, no de tipo sociológico, porque la doctrina social de la Iglesia no es sociología, aunque utiliza contenidos de la sociología, no lo vamos a negar. Tampoco es de carácter técnico, ¿verdad? No, es doctrina. Una cosa es doctrina y otra cosa es técnica, otra cosa es ciencia, ¿verdad? Entonces, pues nos dice aquí que no basta exponer los principios, sino que se los debe considerar como una teoría. No considerarlos como una teoría, sino que sobre todo un fundamento y un estímulo para la acción. Todos los principios de la doctrina social de la Iglesia no los vamos a utilizar como teoría, los vamos a utilizar como un estímulo para generar la acción, para generar el actuar. Bueno, pero ¿cuál otra característica más tiene la doctrina social de la Iglesia? Como ven, no le tengamos temor, pues una síntesis especulativa, tiene un alcance práctico, pero aquí en esta partecita también, que la voy a decir, tampoco nos pongamos así como raros, es moralmente obligatoria. Los católicos deben vivir y actuar según sus principios. Es obligatoria. Nadie puede apartarse de ella sin peligro para la fe y el orden moral. Miren, cuando hablamos de aquí de moralmente obligatoria, no la pongamos que la vamos a hacer a la fuerza, que la vamos a hacer bajo aspectos coercitivos. No, es como que yo tengo obligación de mandar a mis hijos a la escuela, tengo obligación de darles de comer también, de vestirlos. Entonces, pues, así en esos términos es la obligación que tenemos con la doctrina social de la Iglesia. Bueno, hermanos, repetimos 3 características especiales de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Para que las vayamos conociendo. Es una síntesis especulativa, ve el futuro, ¿verdad? Tiene un alcance práctico, no se queda en la teoría, y también es moralmente obligatoria, pero estamos diciendo que no nos hacen que esto tenga coerción o a la fuerza, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, vamos dando ciertas cuestiones importantes aquí para que nosotros las vayamos aplicando y las vayamos conociendo. Bien, después de haber dado un paso de cuestiones generales, de pasar de condiciones menos humanas a condiciones humanas, después de haberles dicho también pues que las características que tienen de que es especulativa, que es práctica y que es moralmente obligatoria, ahora vamos a hablar de los principios generales de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vamos a leer también para que
sepan que es de los documentos de la Iglesia. Se denominan principios generales de la doctrina social de la Iglesia a todas aquellas orientaciones que son universales, permanentes y constantes. Estos principios que están contenidos en todo el texto, en todo el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues, se mandaron a imprimir el compendio de la doctrina social de la Iglesia allá por 1996. En 1996, después, hablemos de más de 100 años, porque en 1991 salió la primera encíclica de carácter social, la Rerum Novarum, ¿verdad? De León XIII. Desde allí se empezó a formular toda la doctrina social de la Iglesia. Llega un momento en Vaticano II donde prácticamente se oficializa esa doctrina y los papas cada vez van haciendo sus encíclicas de carácter social. Es raro el papa que no ha hecho una o dos encíclicas de carácter social, ¿verdad? El Papa Francisco, pues ya en Laudato Si, bonita, ¿verdad? Su encíclica social, bellísima. Amoris Laetitia también, etcétera, ¿verdad? Así es que, hermanos, estamos en consonancia con la doctrina social de la Iglesia. Yo no les traigo aquí lo que dice la universidad, lo que dice el sindicato, lo que dice el partido político. No, estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia. Que se utilice de otro modo, eso pues por ahorita en esta presentación ahí dejémoslo. Entonces estamos hablando de esos principios generales de la doctrina social de la Iglesia que son universales, es para todos, para cualquier país, para cualquier denominación religiosa. Óigase bien, permanentes, es decir, que nunca van a faltar. No las vamos a apartar cuando estemos viendo problemas de tipo político, económico, social, cultural, familiar, de parte de la Iglesia, pues, ¿verdad? Y constantes. Constantes es que no, este año no ocupemos la doctrina social de la Iglesia, mejor hasta dentro de 2 años, hoy está peligroso estar hablando de eso. No, tienen que ser constantes, permanentes y universales. Todo eso lo tenemos que conocer. Luego, pues, estos principios, vean, que son principios generales, y que digamos los cuáles son los principios generales. La doctrina social, dentro de sus principios generales, tiene 4. Un principio teológico, Dios. Un principio cristológico, Cristo. Un principio humano, el hombre. Y un principio del derecho natural, la naturaleza, ¿verdad? Y como no, para ocuparlo un poquito, el derecho natural. El agua, por ejemplo, es un derecho natural. Miren, si en un laboratorio lo más que pueden hacer es unir oxígeno y hidrógeno y con un choque eléctrico producir una gota de agua, no más. ¿Y cuánta agua se necesita? ¿Y quién nos proporciona el agua? Dios. Es un derecho natural para poner, pues, este principio general, que vale tanto como el principio teológico, como el principio cristológico y como el principio humano. De estos principios generales que se dividen en 2, ¿verdad? En originarios y derivados. Estos que yo les he mencionado aquí son los principios originarios, ¿verdad? Y entonces, pues, hermanos, vamos a continuar con esto y veamos el principio antropológico, que es el principio humano. Afirma la primacía total de la persona por encima de todo el orden material y en todas las formas y ámbitos de la convivencia humana. Miren, el hombre, óigame bien,
tiene la primacía sobre todas las cosas materiales. Esa sería una pequeña explicación del principio antropológico. El principio del derecho natural afirma que la existencia de un orden en la naturaleza, de la ley natural y de origen divino. Es cierto que le hemos puesto principio de derecho natural, pero es un principio de origen divino. Ya pusimos el ejemplo del agua, ¿verdad? Y el principio cristológico. Jesucristo es el rostro humano de Dios. Al entrar en la historia de la humanidad, ha redimido definitivamente a la persona humana. Y aquí en el principio cristológico tiene que aparecer la fe, por supuesto. La fe en la primacía de Cristo. Ese es el principio cristológico. Si vamos a hablar de fe, la primacía la lleva Cristo, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, vean pues que estas son las cosas que a veces no se nos han dicho y estamos pensando que cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué se opone al capitalismo? Y aparece el neoliberalismo. No, hombre, llevémoslo así en orden como lo estamos diciendo. Entonces, hermanos, en estos principios originarios, ¿verdad?, donde aparece Dios, Jesucristo, la persona humana y la naturaleza, es para que tomemos conciencia de varias cosas. Una, la promoción de la caridad y con ella de la justicia. Son dimensiones constitutivas de la fe, por tanto, de la evangelización. Miren, estos 4 principios tienen que estar en la evangelización. Y a veces yo me he fijado que hay hermanos que evangelizan, y está bonito como lo hacen, cómo evangelizan, saben bastante, dicen bastante, les creen bastante, pero esa evangelización a veces no tiene eficacia. ¿Qué es la eficacia? Que evangelizamos a 50 y estuvo bonito todo lo que dijo el evangelizador. Cuando los convocamos ya a una cosa más práctica, ya de los 50 solo aparecieron 5. Quiere decir que esa evangelización no tuvo eficacia. ¿Por qué? Porque la evangelización, óiganme bien, y aquí quiero enfatizar, debe de llevar desarrollo humano. ¿Y quién pone el desarrollo humano? Pues el desarrollo humano lo pone la doctrina social de la Iglesia. Y desde allá de Vaticano II se empieza a poner eso en casi todo el magisterio de la Iglesia. En todos los libros que escribe la Iglesia se nos dice siempre que la evangelización no tiene eficacia si no lleva desarrollo humano. ¿Y quién nos va a hablar del desarrollo humano? Pues del desarrollo humano nos va a hablar la doctrina social de la Iglesia. Pregunta, ¿debemos conocer como evangelizadores la doctrina social de la Iglesia? Claro que la debemos de conocer, ¿verdad? Ya ahora pues, gracias a Dios, con los medios de comunicación, con las orientaciones de Vaticano II para acá, pues la evangelización ha tomado un camino muy bonito, ¿verdad? Con esas cartas, constituciones que tiene Vaticano II, sobre todo Gaudium et Spes, ¿verdad? Que es una constitución prácticamente de carácter social. Y no podía estar hablando Vaticano estas cosas que yo he dicho, que la evangelización pierde eficacia si no tiene desarrollo humano, si ellos no ponen algo de humano allí, ¿verdad? Y esa
Constitución Dogmática Gaudium et Spes, ahí lo pone, ¿verdad? Bien, hermano, continuemos. Siempre hablando de estos principios originarios, donde, ¿por qué son originarios? Porque Dios es originario, Dios es antes que todos nosotros. Para el cristianismo, Cristo es antes que cualquier otra cosa del cristianismo. La persona, sí, antes de, ¿y para quién va dirigida toda la doctrina social de la iglesia? Pues, ¿para quién son estos principios? Para el hombre, no para los animales, ni por los edificios, ni para las carreteras, etc. ¿Y quién nos da la vida? Originalmente, ¿quién nos da la vida? La naturaleza. Bien, hermanos, otra de la doctrina de estos principios, de aplicación de estos 4 principios, la búsqueda del reino de Dios, que tendrá una plenitud escatológica. Bueno, aquí suenan palabritas así. Bien, vamos a buscar el reino de Dios, porque para eso nos va a servir la evangelización y para eso nos va a servir también la doctrina social de la iglesia. Si la iglesia lo que busca es el reino de Dios y una plenitud escatológica. Suena así como bien raro, la plenitud escatológica. ¿Qué es la plenitud escatológica? En una sola palabra, la salvación. La escatología nos lleva a la salvación, ¿verdad? Así es que fíjense hasta dónde nos está ayudando la doctrina social de la iglesia que estamos explicando ahora aquí. Vamos a poner otra más, ¿verdad?, para que se entiendan estos principios originarios. La importancia y dignidad de toda persona nos lleva al empeño de liberar y liberarnos de toda esclavitud como parte del designio de la salvación integral querida por Dios. Bien bonito, la dignidad es una cosa que ya la traemos. Dios nos dio la misma dignidad a todas las personas. Vamos a poner un ejemplo. Si a una persona le dio, digamos, 3 onzas de dignidad, a todos les va a dar 3 onzas de dignidad. El ejemplo es así bastante grueso o tosco, pero para que lo entendamos, ¿verdad? Todos tenemos que tener la misma dignidad para Dios. Ahora, entre nosotros los hombres, esto no se ve tan así, y para eso nos van a servir estos 4 principios que estamos explicando, que son la base de la doctrina social de la iglesia, hermanos. Bien, hermanos, entonces pues vamos a hablar también ya pues inmediatamente de estos principios que estamos explicando. Vamos a pasar a los principios que se derivan de la doctrina social de la iglesia. Y aquí es donde nosotros tenemos que hablar de algunos ya bien concretamente. Por ejemplo, tenemos el principio de solidaridad. El principio de solidaridad ya es un principio derivado, no es un principio originario como los 4 que yo le he dado. De estos 4 principios van a surgir todos los principios que yo voy explicando aquí. Espero pues de que le vayamos poniendo atención, y claro, en esta vez yo creo que lo que más nos interesa es motivarlos para que vayan leyendo estas cositas, ¿verdad? El principio de solidaridad está en los numerales del 192 al 196. También nosotros tenemos el principio del bien común, ¿verdad? Y eso está en los numerales del 164 al 170, y el bien común ligado a
a las cuestiones de tipo ecológico, que eso están del 481 al 488. Vamos a detenernos un poquito en este principio del bien común, ¿verdad? Para que lo vayamos conociendo. Y como les digo, y les pido que me permitan irlo leyendo para que ustedes pues vean que no los estoy sacando de la manga de la camisa, ¿verdad? Por el bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Lo repito, conjunto de aquellas condiciones, óigame bien, condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Bueno, miren, si para conseguir la propia perfección nosotros necesitamos condiciones, perfeccionar mi educación, perfeccionar mi salud, perfeccionar mis relaciones humanas, mis relaciones comunitarias, incluso mis relaciones con Dios. Definitivamente pues necesitamos pues usar ese bien común, porque cuando ese bien no es común, solo unas personas se pueden perfeccionar y otras no. Por eso es que se está luchando, por ejemplo, por el agua, pues todos tenemos derecho a tomar agua, pues. El obispo nos estaba diciendo en esto del tema del agua que debemos de tomar, a propósito que yo estoy tomando agua, debemos de tomar de 8 a 10 vasos de agua, pero en unas partes, y trabajando todo el día los pobres obreros, a veces, pero ni un vaso de agua se pueden tomar allí. Y se trata del bien común que es el agua. Entonces, el ejemplo está bien claro, ¿verdad? Entonces, lograr, dice, plena y fácilmente la perfección. El bien común afecta a la vida de todos. Es que es para todos. Unos sí, otros no. Por ejemplo, para respirar, el aire es un bien común. ¿Cómo es eso de que unos van a respirar y otros no van a respirar, ¿verdad? Unos van a comer y otros no van a comer. Unos van a dormir y otros no van a dormir. Entonces, pues, pero también esto exige la prudencia por parte de cada uno. Esto es bien importante, esta virtud humana. Para eso también, y como estamos hablando de que es una enseñanza moral, cuando nos hablan de prudencia, es una virtud de tipo moral, de tipo humano. La fe, la esperanza y la caridad, acuérdense que esas son virtudes teológicas, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, el bien común, decíamos que afecta a toda la vida de las personas y a todos, exige la prudencia de parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Entonces, hermanos, aquí va un llamado bien claro para las autoridades, ¿verdad? Y por eso es que a veces que las autoridades inconscientemente o algunos maliciosamente actúan mal, pero sobre todo por la ignorancia, por desconocer la doctrina social de la Iglesia, y por eso es que nos ha motivado pues el hablar de esto. Vamos a ir terminando esto del bien común, porque esto es poquito, esto no, si esto de la doctrina social de la Iglesia son años los que hay que estudiarla, ¿verdad? Veamos pues qué nos dice más el bien común. Supone el respeto a la persona en cuanto tal. Fíjense bien que nosotros pues hemos superado el estado salvaje, el estado humano, y somos pues personas, ¿verdad? En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales
e inalienables de la persona humana. El derecho a comer, el derecho a tomar agua, el derecho a alimentarnos, el derecho al trabajo, todo eso. Veamos qué otro aspecto más tiene este principio del bien común. Que el bien común decimos que ya es un principio derivado, porque les presentamos al principio los 4 principios originarios, ¿verdad? Un segundo aspecto más del bien común. El bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. Entonces, pues, la doctrina social no viene a pelear, a calumniar, entrar en disputa. Por eso es que mejor se basa en los principios y valores que ella tiene. El desarrollo, pues, aquí nos están hablando de desarrollo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. En la medida que tú y yo cumplamos los deberes sociales, entonces lo que estamos haciendo es un homenaje al bien común. Yo respeto los bienes comunes que nos corresponden y tú también respetas los bienes comunes que nos corresponden. Entonces, pues todo tranquilo, ¿verdad? Y todo esto traería bienestar social, pero ¿con qué nos encontramos? Con un malestar social, ¿verdad? A causa de no aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia. Ahora vamos a hablar un tercer aspecto del bien común. Fíjense que solo estamos hablando de uno de los principios derivados de los 4 principios generales, que es el bien común, ¿verdad? Según el tiempo que tengamos, allí vamos a ir explicando los demás. Entonces, el bien común, pues, abarca a toda la persona humana, es decir, tanto a las exigencias del cuerpo como a las del espíritu, nos decía Juan 23 en su encíclica de tipo social. Sigamos aquí con el bien común. El bien común implica la paz. Y por eso es que decía aquel presidente de México, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y entonces implica la paz el bien común, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Vaya, imagínense que aquí no tenemos que estar haciendo un gran montón de artículos de la Constitución, reformando los códigos, los hacemos para aquí, para allá, y según conveniencia, porque si yo soy de una clase social y eso me afecta, eso no lo pongan. Eso quítenlo. Miren, mejor es que pongamos esto, pero para mí, no para todas las personas. Y eso así ya no es el bien común, ¿verdad? Entonces, pues supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros, y fundamenta el derecho a la a la defensa individual y colectiva. Bien, hermanos, como pueden ver, la doctrina social de la Iglesia a veces supera los límites de lo que es una carta magna, de lo que es una constitución política, de lo que es un ideario de un partido, de un sindicato, de otro tipo de organización. Por lo tanto, siempre que vayamos a organizar y hablar de temas políticos, económicos, sociales, culturales y familiares, ahí tiene que estar la doctrina social de la Iglesia. Nosotros, como no la conocemos a veces, lo ignoramos y peleamos hasta más de la cuenta. Por eso es que, oigan bien, del desarrollo
pues del bien común está ligado también a cuestiones ecológicas. Y veamos, en relación a la cuestión ecológica, la naturaleza es un bien común, propiedad de toda la humanidad. Lo voy a repetir, tal vez no lo oyeron o no lo quieren oír. Propiedad de toda la humanidad. Y la práctica de la salvaguardia de la creación es también una responsabilidad común, ¿verdad? Pues tenemos que salvaguardar la casa común que dice el Santo Papa Francisco, la casa común que comprende todo lo que es el medio ambiente, ¿verdad? La ecología. Entonces, hermanos, si nosotros agarráramos aquí el documento de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que tiene más de 500 numerales, ¿verdad? Como 556, algo así, ¿verdad? Es bien bonito y cómo está repartido. Otro día hablaríamos sobre ese texto. Solo quiero decirles pues que últimamente también con relación a los jóvenes, el Papa sabe de que hay que ver a los jóvenes. Ellos son el futuro, ellos son el presente, ¿verdad? Y él ha hecho, ¿verdad? Hoy se ha sacado, dice, con un prólogo del Papa Francisco, el DuCap. Este es el mismo libro de la doctrina social de la Iglesia, del compendio, pero que se ha hecho para los jóvenes. Entonces yo preguntaría, ¿el Papa está interesado en los jóvenes? Claro que lo está, pues. Imagínense este libro. Está pero precioso. Yo pues les diría que por ejemplo, dice, de los documentos de la Iglesia más importantes, los principios de la doctrina social de la Iglesia, y aquí aparecen todas las encíclicas que hablan de estos principios que hemos mencionado ahora, porque ahorita el tema solo ha sido principios de la doctrina social de la Iglesia, y el de la subsidiariedad aparece en la Rerum Novarum, encíclica social. El de la propiedad común o bien común que acabamos de leer, también en la Rerum Novarum. Aparece también el fundamento de la solidaridad, el principio de la solidaridad en el Centésimo Agnus. Este Centésimo Agnus es cuando la encíclica de León XIII, que la hizo en 1891, cumplió 100 años. Entonces en 1991 sale el Centésimo Agnus, ¿verdad? Donde la escribió Pablo VI, estaba él. Bien, entonces, hermanos, todo este libro que estamos viendo aquí está lleno, totalmente lleno de la doctrina social de la Iglesia y al nivel de los jóvenes. Pero, y van a ir unos jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud a Panamá. La vez pasada le regalaron un catecismo de la doctrina social de la Iglesia igualito a esto, solo que de color amarillo, el tamaño y todo, pero casi no lo utilizaron. A mí me regalaron uno, ¿verdad? De los que fueron allá. Hoy espero de que el documento que se les dé ahí lo utilicemos, ¿verdad? Y para eso estamos a la disposición en este programa, pues para que aquí podamos discutir ese documento. Gracias por escucharnos, siempre los invitamos a compartir este programa y que Dios los bendiga.